podía hablar con rigor y con seriedad de la industria del deporte, y es una industria, antes que espectáculo. Había clubes que no tenían esos Excels que yo tenía y que yo tenía más información muchas veces. Intentamos nutrirles de mucha data de valor. Todo el equipo de TuPlaybook son periodistas, excepto el diseñador. Hazte especialista de algo. Sigo pensando que es que lo que hacemos en la parte de inteligencia de mercado no se aleja tanto de la manera en cómo entendíamos nosotros el periodismo. De podcast, que a nosotros mismos nos cuesta llegar siempre con ideas frescas y demás, y no hay peor sensación que la de no me estoy preparando bien. Ya, total. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. De nuevo estamos en UAX Rafa Nadal, en la Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal, aquí en la Universidad Alfonso X el Sabio. Marc Menchen, CEO y fundador de TuPlaybook, tenía muchas ganas de esta entrevista. Ha costado, le vamos diciendo ya años, desde que, bueno, vosotros lleváis 3 años más que nuestro podcast. Nuestro podcast justo ha hecho 3, el vuestro lleva 6, ¿no? Bienvenido, lo primero, Marc. Gracias por invitarme. Sí, el podcast de, Sports Insight como tal, 2019. Empezamos con Raúl Limos, que era una idea suya y demás. Y luego es verdad que ya con TuPlaybook decidimos ya integrarlo dentro de la oferta informativa del proyecto, pero sí ha costado, que entre idas y venidas, cuando vienes a Madrid y cuando vienes a Barcelona, nunca cuadrábamos, o sea que, oye, la UAX siempre junta. La UAX nos ha juntado la UAX Rafa Nadal. Damos gracias también a Miguel, Raúl, todo el equipo, a Mar, que nos han traído hoy aquí a hacer este super episodio, porque tenía muchas ganas, porque vamos a hablar de negocio y deporte. Marc, tú no eres periodista deportivo, tú empezaste como periodista económico del deporte. Creas, digamos, en mi opinión, yo que te llevo siguiendo también desde hace muchos años, creas un nuevo concepto en España, o sea, que es el informar del negocio del deporte, que eso no se había hecho. Sí, yo hago la carrera de periodismo realmente porque me gustaba mucho el deporte y quería hacer periodismo deportivo. Luego en la carrera, por vicisitudes, me llevaron a hacer prácticas a Expansión y ahí fui empalmando prácticas, al final me acabaron contratando y ya me quedé ahí, pero con el gusanillo de... A mí me gusta el deporte. Entonces, en Expansión teníamos una sección y sigue vigente, se llamaba Directivos, que ahí de vez en cuando me dejaban escribir las cuentas del Barça, cuentas del Real Madrid y demás. Pero luego veías que había una oportunidad de decir, oye, hay cosas que en el periódico económico no encajan, que se lo explicas a los compañeros de marca en ese momento y tampoco les acaba de encajar. Hay un vacío de temas que se quedan ahí, que nadie sigue y nadie da. Vi que en Reino Unido sí que había medios especializados, en Estados Unidos también, y dije, no sé, pues... ¿Te inspiraste en Reino Unido? Bueno, yo fui a buscar, oye, si tiene sentido o no, dije, pues voy a ver si en otros países hay algo que se parezca a esto. Lo había y dijimos, oye, pues vamos a intentarlo hacer en España y demás. Ahí nació Palco 23 en marzo del 2015. Porque en Expansión estás 6 años. En Expansión empiezo con 2009 como becario, en 2010 me contratan y ya en 2014 finales empezamos a ir por las noches a hacer la web de Palco 23, publicando temas que van saliendo. Pero seguías todavía en Expansión. Seguía en Expansión. Entonces ya, bueno, ves que eso empieza a tener sentido, que dices tú, pues nos tiramos a la piscina y demás, capitalicé el paro y monté... ¿Y fundaste Palco? Y monté la empresa. Palco 23, que sigue ahora funcionando, pero está dentro del mundo deportivo, sí, ahora ¿no? está dentro del mundo deportivo. Ahí no sé ya quién queda por ahí, o sea, están mis antiguos socios Pero bien, la verdad que la experiencia fue chula, fue demostrar que se podía hablar con rigor y con seriedad de la industria del deporte, y ahí nuestro mantra, y hoy en TuPlaybook sigue siendo ese mismo ADN, pues un poco el que nos impulsó a hacer aquello, que es, oye, la industria del deporte es una industria, o sea, antes que espectáculo es una industria, hay mucha gente que trabaja y necesitas sus altavoces en los que dignificar la profesión, dar visibilidad a esa gente que hace posible que todo esto que pase. Y después, bueno, pues ampliando ámbitos, pues el fitness, que en su momento nosotros, yo cuando empecé, mi foco era pues fútbol, que es lo que me gustaba, y demás. Luego vas descubriendo que hay una industria que es el fitness, que empieza a crecer y demás, lo abrazas. Luego ya la salud, media, patrocinio. Entonces, bueno, al final nos dimos cuenta que el deporte es un sector, pero que hace de tractor de muchos otros sectores, y eso pues poco a poco lo hemos ido abrazando todo, y la verdad que contentos de pensar que hoy volvemos a ser los líderes informativos del sector, que la gente no se cansa de nosotros, y ahí seguimos. Pero ha evolucionado mucho, ¿no? Porque en Palco 23, por ejemplo, el modelo era escribir, redacción pura, noticias económicas en el mundo del deporte. El modelo de negocio, me imagino que sería la publicidad, sobre todo, que ahora ya no tiene nada que ver, porque
En Palco estás 4 o 5 años también, más o menos, del Palco 15 al 19. Hicimos el 5º aniversario, luego yo ya fui padre y ahí ya replanteamientos y demás. Y sí, fueron 5 años y poco. Y con Tupleu ya llevamos 5. Ahí la idea era decir, oye, el medio de comunicación funciona, pero su modelo de negocio es débil en el sentido de que es publicidad, cada año tienes que negociar las campañas, tienes que volver al contador a cero cada año para volver a empezar, pero veíamos que por la parte del medio de comunicación al final teníamos muchos datos. Y yo, como me gusta mucho hacer Excel, pues tenía mucho Excel ordenado, bien trabado, y veía que había clubes que no tenían esos Excels que yo tenía y que yo tenía más información muchas veces Que el propio incluso club, que los propios clubes. Sobre todo ¿Clubes hablamos sobre clubes todo de fútbol clubes o...? de la liga, cadenas de fines, pero sobre todo comparativas, o sea, no tanto de tripas de ellos, que al final ellos siempre tienen más, pero comparativas para ellos poder... Entonces dijimos, oye, pues si creamos un modelo de negocio en el que tenemos el medio de comunicación, pero podemos crear una pata de servicios basada en los datos, pues ya podemos construir un modelo de negocio más sano que el que tenemos, con la ventaja de que tener datos no implica redacción, por lo tanto el coste de horas de tiempo es menor, es un producto más escalable, al final es más sencillo de llevar fuera, y hemos conseguido que realmente hoy la principal fuente de negocio de Playbook sea Intelligence OSPE, que es nuestra unidad de estrategia y de inteligencia de mercado, y el medio de comunicación sigue siendo relevante, tanto en términos de negocio como de audiencia, y al final toda nuestra marca y reputación la construimos a partir del medio de comunicación, pero digamos que si antes la planificación de la semana partía del medio de comunicación y el tiempo que nos quedaba lo dedicábamos al otro, ahora realmente las reuniones del lunes de planificaciones que hay de intelligence o de prestación de servicios, de contenido, que también hacemos para terceros, y luego a partir de ahí ya vemos cómo sacamos tiempo para sacar adelante el medio de comunicación. Has evolucionado, has pasado en este tránsito que has tenido, ¿no?, de periodista económico deportivo a empresario, emprendedor, has pasado de toda esa parte de comunicación a esa parte de evolución de oferta de servicios basados en la analítica. Eso podría ser el resumen. Sí, pues al final yo siempre digo al equipo que cuando empezamos con este viaje, el equipo era, oye, pero somos periodistas. Y bueno, vale, sí, o sea, tu título es ese, pero un analista, un consultor, ¿qué hace? Pues leer, entender, aprender y tener una visión global de los negocios. O sea, no nada diferente a lo que estáis haciendo vosotros. Para en tu Playbook, cada persona del equipo está especializada en determinadas áreas, por lo tanto, digamos que ese know-how lo tienen. Y es verdad que al principio era difícil, pero luego ya hemos conseguido que cuando un club de la liga, cuando una cadena de gimnasios te contrata, confíen que el resultado de lo que tú le vas a entregar es fiable y que ya nuestro nombre, como sello de calidad de que lo que dice ese informe es así, está bien tirado. De hecho, hacíamos la broma estos días que en estas últimas semanas que se han vendido el Valladolid y el Español, las valoraciones que se han hecho de esos dos clubes iban muy alineadas con las que nosotros dábamos en nuestra última edición de la Liga Stock Market, que es nuestro informe anual de valoración de clubes de la Liga y que eso se ha usado para eso. Que al final, más validación que la de, oye, se han cerrado 2 ventas de clubes y las valoraciones estaban muy alineadas con las que nosotros hemos dicho que tenía ese club, más valioso que eso no hay. Por destacar un poco también cómo habéis estructurado todo, ¿cuántos sois en el equipo ahora, por cierto? Ahora somos 8. 8. En esos informes y esos servicios que ofrecéis, ahora están basados en analítica, pero ¿qué son, por ejemplo? ¿Informes de valoración? ¿Informes Nos tenemos... realmente cuando empezamos la idea era que la gente nos pidiera informes ad hoc, pensando que eso iba a ser la fórmula positiva. Al final vimos que la gente quería un self-service y no tener que estar preguntándonos a nosotros. Al final, cuando te hacen el pedido, por así decirlo, al final te está explicando un poco lo que quieres. Si tú le das un acceso a una plataforma de datos en las que ellos pueden sacar y extraer lo que necesitan, pues es más privado para ellos, decir, oye, no tengo por qué contar qué es lo que necesito a cada momento. Entonces lo que tenemos es, norma general, clubes y cadenas lo que tienen es una licencia anual con nosotros, que al final tienen acceso a una plataforma de datos que no está en el medio de comunicación, que al final ahí tienen... Privado, solo para clientes. Es solo para clientes, al final son estados financieros de clubes de toda Europa, de cadenas de gimnasios. En el caso de fitness tenemos un geolocalizador con más de 9.500 clubes indexados por tipología de servicios, pricing, modelo de negocio, etcétera. Una base de datos con 34.000 contratos de patrocinio, con muchos de ellos estimaciones de valor de mercado, que eso a los clubes les ayuda bastante a la hora de prospectar
mercado, y eso ha ido evolucionando con que, acompañado a eso, cada mes les pasamos prospecciones comerciales a los clubes de análisis de categoría en función de las necesidades que tenga cada club. Pues oye, pues una prospección de la categoría de energía o de la categoría electrodomésticos, en función de lo que nos pida cada uno. Les hacemos informes ad hoc anuales de benchmark de evolución de su negocio, benchmark de patrocinio. Bueno, intentamos nutrirles de mucha data de valor, pero ya no orientada a qué puede querer la audiencia o qué le puede apetecer al redactor escribir esa semana, sino, oye, ¿qué necesitas? Claro. Y a partir de ahí construimos el contenido que nos puede valer o únicamente para intelligence, o tanto para intelligence como para un contenido más light o menos profundo para el medio de comunicación. Te iba a preguntar precisamente por eso. O sea, tú, por ejemplo, ¿tu cliente es un club de fútbol o un gimnasio? Pongamos de ejemplo. ¿Esos son los dos perfiles a lo mejor que más tenéis entre vuestros Principalmente clientes? en intelligence, y luego hay alguna marca Vale. y alguna agencia que también contrata la plataforma, pero principalmente son clubes de la liga y cadenas de gimnasio grandes. Por ejemplo, otros deportes tipo baloncesto. Trabajamos con ACB. ACB. Los genérico. clubes, bueno, y Baskonia a la vez es un partner histórico nuestro, pero es verdad que al final varía mucho en función del presupuesto de los clubes, de un poco mentalidad de negocio que tenga la organización. Por ejemplo, a nosotros honestamente nos cuesta mucho retener a un club cuando desciende de categoría. Ya. O sea, automáticamente baja el presupuesto, automáticamente. Pero no solo pasa con esa solución, pasa con muchas otras, que al final el club se ajusta al presupuesto y tú tienes que convivir con... ¿Y es un modelo anual el vuestro? Es un modelo anual, sí. ¿Qué os piden? O sea, ¿en qué servicios os piden? ¿Vosotros os reunís con ellos y os piden? O sea, tenéis todo Nosotros este al tipo de- final tienen la plataforma de datos. Nosotros lo que saben que tienen garantizado con nosotros es que cada temporada tienen un informe de unas 40 páginas en el que medimos su rendimiento económico respecto al resto de clubes de la liga, para que ellos tengan una foto de si he performado bien o no en comercial, en taquilla, en matchday, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego cada mes con los equipos comerciales les ayudamos en la parte de prospección de mercado. Bueno, oye, pues las 30 o 40 empresas que más sentido tiene que toques en esta categoría. Para patrocinio, por ejemplo. Para patrocinio. Que eso al final va mutando, que cada vez actuamos más como un modelo de agencia que no tanto como el único medio, que eso lo hemos conseguido, que al final se rompa un poco la visión de... Normalmente de raso, la gente del sector que nos conoce más por el medio de comunicación. Lo que nos ha dado una relación mucho más estrecha y profunda con los clubes y con las cadenas es precisamente la parte de inteligencia de mercado, porque aparte han visto que las murallas chinas existen y que lo que se nos consulta por el vertical de inteligencia de mercado es real. es real, y sobre todo que no trasciende luego al medio de comunicación, a no ser que a ellos les pueda interesar que eso vaya también al medio de comunicación. ¿Y esos datos de dónde los sacáis? ¿Cómo hacéis todo ese research? ¿Habláis con ellos? ¿Sacáis esa información? ¿Es pública? Es históricamente hablar mucho con ellos, mucho scraping de webs, mucho... Ya lo bueno es que ya tenemos un volumen muy elevado de data como para hacer extrapolaciones que nos permiten tener una visibilidad más clara de que puede valer un patrocinio en función de los activos, de la categoría que está el club y demás. Y lo bueno es que la parte dura ya la hemos pasado, que era la de construir las bases. Ahora ya es actualizarlas, mantenerlas, sigue siendo mucho trabajo. Ahora ya es más un trabajo de qué más necesitas, en qué más te puedo ayudar, para ver, oye, cómo nos podemos hacer más imprescindibles para todos ellos. Ir evolucionando en base a necesidad. Hoy que estamos aquí en la UAX, ¿qué hay que hacer para trabajar en tu playbook? Es decir, ¿qué roles, todos estos informes, todas estas cuentas? Enviar los currículums. No, pero ahora realmente es verdad que... ¿Qué se necesita para trabajar ahí, por ejemplo, con un club o para hacer todos estos informes de analíticas y sacar toda esta información? ¿Hay que ser periodista? ¿Hay que ser...? No, o sea, realmente hay... Es verdad que todo el equipo de tu playbook son periodistas, excepto el diseñador. Todos menos el diseñador. De los 8. Sí. Incluido tú. Pero es verdad que son periodistas porque es gente con la que he venido trabajando históricamente, confío plenamente en ellos, es gente que para bien o para mal, pero los he podido ir moldeando a cómo yo entiendo que son la manera de hacer las cosas y por lo tanto son muy similares a mí a la hora de trabajar, pero ahora ya pues uno de los últimos perfiles que entró ya es una persona más de ADE para la parte de inteligencia de mercado y consultoría, y al final es gente que le guste trabajar con bases de datos y un poco pensar fuera de tiesto. O sea, la parte de periodistas ya que la tenemos bien cubierta y ahí es difícil que vayamos a crecer porque realmente ya es un equipo sólido. Donde más puede tener sentido que crezcamos es sobre todo en la parte más pues marketing y negocio.
También tenéis, por ejemplo, o sea, ahora mismo tenéis esta rama de servicios, tenéis también la parte de comunicación con el modelo de publicidad, que eso me imagino seguirá funcionando, y también estáis desarrollando, bueno, tenéis el podcast, que luego hablaremos de él, y tenéis también toda esa parte de eventos. Tenéis un montón de eventos ahora. O sea, nosotros tenemos... Estáis activando continuamente cosas. Tenemos 3 unidades de negocio, por llamarla así. Está inteligencia de mercado, que es la más importante. Ese es el core. A nivel de negocio y de importancia estratégica para nosotros, es la pata fundamental. Luego está el medio de comunicación, que tiene ese componente que también es nuestra unidad de marketing, a efectos de posicionamiento nuestro de marca. Y luego está el vertical de eventos y está el vertical de generación de contenidos para terceros. Universidades, consultoras que nos piden que nosotros les hagamos sus contenidos y hacemos marca blanca y demás. Sobre la parte de eventos, a nosotros nos venía muy bien, uno, porque al final es visibilizar una cosa tan etérea como que cuando decimos que somos el medio de referencia de industria del deporte, que si yo organizo un evento en Madrid, pues te pueda sentar al CEO de DAZN España, al director de deportes de Movistar Plus Plus, al director de marketing de MediaPro y al responsable de MasOrange de televisión. Entonces, para nosotros esos eventos son los que nos permiten visibilizar que cuando decimos que somos referentes y somos influyentes es que tenemos esa capacidad y ese poder de convocatoria. Luego es verdad que nos gusta mucho el juntar a la gente, el networking, que pasen cosas en nuestros eventos y no hay nada que nos guste más que saber que pues te presento a esta persona en este evento, pues que de ahí luego hayan pasado cosas y hayan surgido proyectos. A nosotros eso nos encanta, pues también creemos que en esos eventos es donde el vínculo emocional que puede tener mucha gente conmigo, con tu playbook y demás, yo creo que muchas veces sale de esos eventos. ¿Cuál es el truco para crear esas relaciones personales con esas personas que acabas de nombrar a altos cargos en estas supercompañías? Ser simpático. No sé, o sea, yo creo que no fuera bromas, creo que ser simpático, ser buena persona, creo que es fundamental. Yo creo que mayoritariamente la gente del sector, si le preguntas por la gente de tu playbook, creo que siempre te dirá que somos gente sana, gente simpática, gente que busca hacer bien las cosas. El mantener el rigor en el medio de comunicación pues también es relevante. Pues, siempre podemos decir que ni en Palco 23 en su momento, ni en tu playbook, al menos bajo mi mando, nunca ha habido desmentidos de lo que hemos publicado. Por lo tanto, un concepto de credibilidad de que al final yo creo que el sector, aunque somos un medio de comunicación, nos considera como parte de la industria y tiene la tranquilidad de que si está con nosotros, pues oye, somos una parte más del ecosistema y están a gusto con nosotros. Cuando tú estás en ese papel, que también es muy bonito en el sentido porque estás con todas las grandes marcas, nosotros nos sentimos un poco identificados, dentro de somos un poco más jóvenes que vosotros, pero os piden, por ejemplo, muchos favores de, oye, Marc, sacarnos una noticia, darnos un poquito de brillo por aquí, porque me imagino también esa parte, cuando tú generas tanto vínculo con tantas marcas de tantos sitios y teniendo también el nombre que vosotros tenéis, por ejemplo, aquí en España, que todo el mundo os conoce dentro del sector, también me imagino que muchas veces no sé si te han puesto en algún compromiso. No, compromiso no, pero al final un medio de comunicación yo siempre he dicho que es un negocio de gestión de egos. Entonces yo creo que cuando sabes jugar con esa gestión de egos, de te pido un favor, pero pues, yo sé, ejemplos prácticos, ¿no? Pues, oye, pues si yo quiero que vengas a este evento, pues si tú luego me pides un favor y que te eche un capote con un contenido, pues oye, no te preocupes, vamos a ello y demás, o contigo con el tema de la bolsa de empleo, oye, pues una ventana aquí, tú vas a una ventana allí, o sea, al final nosotros buscamos muchas veces cosas de que, oye, pues que a lo mejor no haya transacción económica, pero creemos que es una cosa positiva para... Asociación de marcas. Para todos y tu playbook buena parte es eso, o sea, que creo que tenemos un prestigio de que siempre que publicamos algo tiene sentido, luego es verdad que tenemos una unidad de branded content, como que otro medio de comunicación, que las marcas pagan por anunciarse con contenido en tu playbook, pero al final yo para mí siempre digo, es una gestión de egos, incluidos el de los propios periodistas de mi equipo y el mío propio. ¿De dónde viene el nombre de tu playbook? Esto, pues mira, esto es que estábamos en pandemia y teníamos con el diseñador, con Axel, teníamos una lista de 40 nombres de cosas que nos sonaban bien, de que podían tener sentido para llamarla. Había What the Fact, que por ejemplo es una cosa que seguimos usando, o sea, no se llamó What the Fact el medio, pero es una expresión que usamos en las promos de informes, que es pues jugar con la palabra de fact de hecho y What the Fact. Y al final, leyendo las cuentas, creo que era el cuarto trimestre de Nike, de 2020, y ellos hablaban de cómo habían manejado el tema de China, la pandemia y demás, y ellos hablaban de que tenían su playbook. Y dije, hostia, playbook mola porque, oye,
se usa en un contexto de negocios, se usa mucho en la parte de deporte, de libro de jugadas y demás. Playbook.com, el dominio, vale un pastizal enorme, no vamos a pagar ese dominio. Y es verdad que a nosotros, a nivel de identidad de marca, nos gustaba mucho jugar con los números. Al final, cifras, letras, deportes, teníamos sentido y dijimos, vale, vamos a jugar con los números. Y el número 2 nos gustaba por razones obvias, de que es un número que la gente identifica mucho con nosotros. A nivel de identidad digital, pues nos funcionaba para cortar la marca Tu Playbook a 2 letras. Y luego que en el caso de España, Tu Playbook es tuyo, es tu playbook, es tu libro de jugadas. Era un poco decir, oye, Tu Playbook, y es una cosa que seguimos pensando, o sea, si Tu Playbook existe es gracias a su comunidad de lectores, a la gente que confía en nosotros. Por lo tanto, Playbook es de sus accionistas, pero en cierto modo es de toda la gente que diariamente nos consume y hace posible que el proyecto exista. Entonces, eso a veces nos genera mucha distorsión de marca. Hay gente que dice Play to Book en vez de Tu Playbook. Hemos hecho alguna campaña riéndonos del tema, jugando con las 3000 maneras que nos han dicho, y al final llámanos como quieras. Al final sabemos que la gente nos va a acabar llamando Playbook y ya está. Y bien, o sea, y de ahí viene la película. Y el Pro Fitness, Pro Tech, Pro Sports Tech, o sea, dentro de meter eso la palabra era, Pro con por el los diseñador eventos. era buscar una cosa que nos permitiera agrupar Entonces, el portfolio de todos eventos. los eventos bajo un mismo paraguas. Pro tenía ese componente de profesional, era corto, por lo tanto nos permitía crear una marca que ya si dices Pro, más o menos la gente, si ya dices vas a Pro, más o menos ya puedes saber que te estás refiriendo a un evento de Tu Playbook, y a partir de ahí pues puede ser Pro Fitness, puede ser Pro Media, puede ser Pro Deporte Inclusivo, puede ser Pro Women. ¿Cuál es el que más te gusta o el que más disfrutas? No tengo que más decir todos, pero si No, tuvieses que o sea, mojar... a mí el que más me gusta, pero que es en el que me siento más cómodo, es Pro Media, que es el que hacemos junto con Grupo Media Pro, que es un grupo que nos ha apoyado históricamente en muchas iniciativas, y es un evento, pues, es petit comité, es por invitación. Vienen, yo creo que los primeros espacios, es un evento muy exclusivo en el sentido de que la gente que viene a hablar es de perfil muy alto, pero por ejemplo tenemos Pro Fitness ahora en noviembre, que es el gran evento de la industria del fitness aquí en España, y lo hacemos hacer coincidir con la gala anual de la Fundación España Activa, un poco muy identificarnos con la industria del fitness. Pero luego tenemos un evento que para mí es muy bonito, que es Pro Deporte Inclusivo, que lo hacemos con la Fundación Alex de Gabriel Masfurroy, y es un poco el reivindicar una cosa que en Tu Playbook nos creemos, que es que el deporte es motor económico y transformación social, y es un evento que la química que hubo ese día a mí me flipó. O sea, era gente muy comprometida con eso, y lo veías y lo palpabas en cada sesión, en que se interrumpían para bien hablar gente del público comentando, y fue una sensación bastante chula. Y Estos días que te vas contento a casa. Sí, y realizado, decir, ostras, esto mola. Y luego tenemos Pro Women, que es un proyecto que creemos mucho en él, que es el reivindicar el deporte femenino, pero como negocio, no como un tema de reset. Entonces yo creo que cada uno de los eventos que tenemos, y Pro Sports Tech, que mola pues para startups y demás. Entonces yo creo que cada evento que hacemos que realmente tiene un sentido muy fuerte para un público muy concreto, y hay gente que cada uno de estos eventos se lo toma como su evento, y eso es lo que nos gusta. ¿Te imaginabas esta parte de periodista deportivo a empresario? ¿Cómo ha sido? O sea, ¿qué es lo que tú más destacas de la evolución? Me has mencionado uno al principio de la entrevista, que es que has pasado de tener un medio a ofrecer una plataforma de servicios, ¿no? Dentro de que mantienes la parte de medio, comunicación... O sea, sufro más que antes. No, pero ha sido una evolución muy natural. Es que yo tampoco considero que me haya cambiado mucho mi día a día, pues sigo pensando que es que lo que hacemos en la parte de inteligencia de mercado no se aleja tanto de la manera en cómo entendíamos nosotros el periodismo, que es análisis, es dato, es interpretación. Entonces, cambia la manera en cómo paquetizas el servicio, pero conceptualmente para mí no se aleja tanto de lo que he hecho desde el primer día que entré en una redacción de periódico. Luego, si nosotros lo sabemos vender bien y lo empaquetamos bien, pues guay. Se ha cambiado más en tema, trámites burocráticos varios, que si juntas de accionistas, que si relación con inversores, que si contabilidad y demás, que bueno, es... ¿Sigues escribiendo? Menos de lo que me gustaría, pero es verdad que hago una cosa bastante más divertida, que es pensar los temas con el equipo y guiarles, y muchas veces pues hacer temas aparte. Por ejemplo, con Javier, que es el que lleva, la persona que lleva fútbol y tal, pues ya que hay muchos temas que los hacemos a pachas, que los acaba picando él,
pero que realmente los desarrollamos conjuntamente, pero me siento muy cómodo. ¿Sobre qué es lo que más te gusta escribir dentro del mundo económico del deporte? Me gusta el negocio del fútbol. Fútbol, ¿el que más? Sí, pero que es realmente por lo que empecé. Fitness me gusta, pero realmente no es lo que más me... ¿Tu vínculo con el sector viene del fútbol? Mi vínculo con el sector viene del fútbol y es de lo que yo más, dentro de las áreas de especialización de cada persona del equipo, es lo que yo me acabé quedando. Pues Patricia cogía fitness, pero ahora, por ejemplo, Patricia pasa a media y patrocinio y Roger, que es la persona que entró para potenciar fitness con 2 personas en el equipo especializadas en fitness, pues ahora es el que él va a coger el peso del sector. Intentamos que cada uno tenga su área y que realmente sean los expertos de eso, porque al final también necesitamos que si alguien nos contrata, el poder decirles que es que nadie en España sabe más que Roger seguramente de pricing en cuanto a cómo está el mercado y en cuanto a aperturas y tendencias e inversiones en el sector del fitness. ¿Tú jugaste al fútbol o viene de fan? No, bueno, yo jugué a fútbol campo y luego jugué a fútbol sala hasta juveniles y ahí ya, o sea, si no vales para tal, ya ligas de domingo. Pero querías ser pero hiciste periodismo, ¿lo hiciste con el hecho de ser un periodista para trabajar, yo qué sé, en Sí, el sí, sport, mundo yo deportivo? honestamente, y esto nunca lo escondí, o sea, yo lo hice periodismo para ir de gorra a ver el fútbol. Claro. O sea, el objetivo principal era poder ir gratis a ver los partidos del Barça. Y trabajar ahí. Y tal, luego ya la vida me ha llevado, y muy contento donde me ha llevado, ¿eh? Pero esa evolución, por ejemplo, de eso a hablar de negocio y deporte y de comunicar negocio y deporte. Bueno, yo creo que ahí eso... el chip es las prácticas de la universidad que me llevan a expansión y me acaba gustando. Ese fue el clip. Me acaba gustando. Sabes que trabajas de lunes a viernes, que los fines de semana no tienes que pringar cómo pasa con el periodismo deportivo, que puedes hablar desde otro punto de vista del negocio del deporte, por lo tanto, tal. Y lo es verdad que con el paso del tiempo, lo que antes éramos 4 frikis escribiendo y hablando del tema, pues es un tema que interesa, control económico, fair play. O sea, antes no había tanto interés en este tema. Y de ahí viene el podcast también. Y de ahí viene el podcast, vamos a crear algo más para el gran consumo. Luego nos hemos dado cuenta que realmente la mayoría de oyentes es gente del sector que le gusta y el viernes se lo pone para desconectar. Es verdad que ese podcast es un poco Sanedrín, ¿no? Le llamo yo, que al final es un poco tertulia, comentamos. Pero ha evolucionado mucho también ese podcast. O sea, porque me acuerdo que yo cuando conozco el podcast es también una entrevista que nos hace nosotros recién salidos, 2021, que nos entrevista Raúl cuando era formato más entrevista, que hubo un momento en que Raúl se metía 2 entrevistas a la semana. Sí, no, es que el proyecto fue mutando, luego ya vimos pues uno a la semana, hubo una época que hacíamos 2 capítulos a la semana, yo creo, luego ya pasamos a uno a la semana, ahora en septiembre pasamos a uno quincenal, porque realmente empezamos a ver que hay cierta saturación de podcast, que a nosotros mismos nos cuesta llegar siempre con ideas frescas y demás, y no hay peor sensación que la de no me estoy preparando bien ya, total. esto, aunque lo veas que la gente pues sigue escuchándolo y le sigue encantando lo que hacéis, pero bueno, el objetivo es que el podcast pase a quincenal con la idea de que tengamos un tema específico para cada capítulo, que realmente en cada capítulo podamos explicar en profundidad algún tema del que la gente quiera saber, que a lo mejor el que ya es de la industria, pues hay cosas que ya las sabrá, pero gente que sigue el podcast, que lo hace porque es aficionada al deporte y le gusta este ángulo del sector, pues que ese podcast pueda tener un sentido más didáctico para ellos. Es que lleváis mucho tiempo, ¿eh? Es que son 6, nosotros llevamos 3, vosotros 6. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos, que erais ya vosotros los números 1 con diferencia, pero había muchos todavía, no queda ni uno. De todos los que empezaron con vosotros y con nosotros Hay un tema que yo creo que es lo más complicado, que es la constancia. Sin y duda. parece que no, pero el que cada semana, el viernes a las 7 de la mañana, se publique el podcast, no es un sacrificio, pero lo hacemos, pero al final es un compromiso que a mí me ha llevado a grabar pues desde dentro de un taxi, en la estación de Atocha, a punto de coger un avión, escondido en un auditorio, justo cuando hemos acabado un evento de pro, pues ponerte a grabar el podcast porque es el tiempo que tienes para luego irte a coger el tren para volver a Barcelona, o sea que... ¿Y los temas los preparáis la semana? La mañana misma que grabamos. En la mañana muchas veces. También tenéis un conocimiento, o sea, complementáis muy bien porque... Al final buscamos mucho qué ha pasado esta semana, si hay algún tema de tu play que le queramos sacar punta y ponerle un poco más... Difusión de vuestros eventos también. Difusión de eventos, al final está muy claro, es elegir, oye, ¿dónde ponemos el foco hoy de todo lo que hay de esta semana? Pues ya que hay semanas que no pasan tantas cosas en el sector, entonces es más complicado. Entonces yo creo que con ese enfoque quincenal, más el breaking news diario que tenemos de 3 minutos, te explico lo que está pasando, tal, yo creo que ya el combo... ¿Se escucha el breaking news entre semana? Sí, 300 y pico personas, 400... Por día. Por día.
y está bien, y yo creo que tiene su público y la faena es matar cosas que funcionan aunque a ti no te acaben de cumplir un objetivo específico dentro de tu playbook. Ahora sí podemos empezar a hacer anuncios en los podcasts, autopromos de cosas, Claro. de cosas nuestras, pero por ejemplo la gestión de egos, ¿no? Pues tener podcast también nos ayuda, pues oye, pues venga, va, te invito un día al podcast, hacemos una entrevista y demás, pues un poco va por ahí. ¿Dónde ves tu playbook en los próximos años? Es decir, ¿qué te falta por hacer o pretendes llevar la compañía a algún sitio concreto? ¿Te falta algo ahora que has pasado de esa parte de medio a también ser una plataforma que ofrece servicios? O sea, yo creo que aquí en España tenemos el reto de... Bueno, más que el reto no, es afinar la propuesta de servicios que tenemos para el cliente B2B de servicios. Y luego el tema nuestro siempre habla de cuándo es el momento correcto para dar el salto fuera. Porque con la plataforma de datos es factible, con el contenido es muy complejo de escalar. Al final, la expansión internacional. Recrear lo que es tu playbook en España en otro país implica crear una estructura física allí, tener una persona que realmente pueda meterse dentro de la industria, ser reconocido y construir, y no es algo sencillo. Ahora con la plataforma de inteligencia de mercado es verdad que es más fácil empezar a enganchar clientes por esa vía, que luego ya si te planteas dar el salto con el medio de comunicación fuera sea más factible, porque ya no es un tema de que con IA puedas escalar el contenido, que se puede. El problema es que la influencia no te la da el crear una factoría de churros de contenidos. Te la da el estar ahí, el hablar, el saber, el estar, saber cuándo publicar y cuándo no. ¿Y, por ejemplo, valorarías mercado anglosajón o sería un mercado más anglosajón? Seguro que no, porque entendemos que está ya copado en todas las patas de negocio que nosotros desarrollamos. ¿Cuál es el medio en el que tú, por ejemplo, te has inspirado más de Reino Unido o Estados Unidos? Es que todo, nosotros seguramente seamos un híbrido de Sport Business y Sport Pro Media. Sport Pro Media tiene la parte de eventos y el medio de comunicación. Sport Business tiene la parte de inteligencia de mercado y un poco de medio de comunicación. Nosotros intentamos tocar todos los palos a la vez. Y los tocamos bien, pero visto lo visto, creemos que tiene más sentido en un momento dado Francia o Italia, que están como España en 2015 cuando empezamos de inicio, que no meterte en un mercado que ya está muy competido. Y te quería acabar preguntando un consejo para alguien que estudia ahora mismo periodismo. Periodismo. Deportivo. Si ya ha empezado la carrera, que siga. No, o sea, yo creo que es hazte especialista de algo. Si tú volvieras atrás, ¿volverías a estudiar periodismo o estudiarías otra cosa? A ver, la volvería a estudiar, bueno, lo pasé muy bien en la carrera, pero no, seguramente, a ver, sí y no. O sea, yo creo que seguramente lo haría como segunda licenciatura. O sea, creo que periodismo tiene una cosa muy buena, que es que te da una base cultural muy buena. De cultura general y de conocimientos generales. Creo que hay carreras más prácticas para insertarte en el mercado laboral, y por eso sí que creo que cada vez más tiene más sentido hacer una licenciatura más básica, en sentido más general, o que tenga un sentido más práctico a nivel laboral, y que lo vas a complementar pues másteres de periodismo, másteres de comunicación, MBAs, etcétera. O sea, a lo mejor por ejemplo, estudiar periodismo y luego un MBA, ¿o lo harías al revés? Primero estudiar más gestión y luego un máster en periodismo. No, lo primero te voy a criticar pues lo que hizo mi mujer y le ha ido bien. O sea, que ella hizo la carrera de periodismo y luego hizo un MBA. O sea, mira, que eso también puede ser buena salida. Y fue un buen combo para ella. Yo creo que sí que va muy bien el combo de hacer, si quieres hacer periodismo porque sí y tal, a la carrera, pero luego haz algún máster, pero no de periodismo, sino un máster de especialización en algo que realmente te lo puedas complementar con lo que has aprendido en la parte de periodismo, que es más un tema de cultura general. ¿Tú crees que va a pasar algo en el sector relativo en los próximos años, fuera de las aplicaciones de la IA o las predicciones de lesiones, de si un jugador, por ejemplo, con 11 años, pues que se pueda medir o predecir en el futuro si va a llegar a ser profesional? ¿Crees que va a evolucionar la parte de datos de alguna forma en concreto, vuestros servicios? No, yo creo que la parte del mercado de patrocinio va a ser mucho más transparente y con menos intermediación de la que existe hoy entre marcas y clubes. Y es un poco donde nos queremos meter. ¿Más transparente? ¿A qué te refieres con más en el transparente? sentido de que sea más sencillo conectar marcas con propiedades deportivas y que haya una menor intermediación por parte de agencias. ¿Y tú crees que va a pasar eso? Creo que igual que la publicidad ha ido hacia eso, y con las agencias con un papel más consultivo y demás, pero creo que va a haber una parte más
transaccional y automatizada de compra y venta de paquetes de patrocinio. ¿A través de plataformas o a través de simplemente relaciones? No, yo creo que sea un poco a través de plataformas, pero también al final las relaciones van a estar. O sea, las personas siempre van a estar ahí, porque al final son las que hacen ver el sentido de. O sea, por más que tú pongas una plataforma con un stock de patrocinios, o hay alguien que te ayude a poner orden a esa estrategia, pero al menos que tengas una visibilidad mucho más clara de qué opciones tienes en el mercado. Pues Marc Menchen, muchas gracias por tu tiempo aquí en las Sports Talks de Impulsing. Recordar episodio en nuestro canal de YouTube, en todas las plataformas de audio, iVoox, Spotify, Apple Podcast. Marc, lo conseguimos, nos ha costado, nos ha traído la UAX, como mencionábamos al principio. Y nada, os seguiremos, mucha suerte. Ya estamos cerrando temporada también para descansar un poco. ¿A dónde te vas de vacaciones? A la Sardaña. Pues mira, La montaña. Yo me voy a Lanzarote, así que desconectaremos un poco. Vosotros cerráis con el podcast ahora en julio también. Sí, julio y agosto paramos y volvemos en septiembre. Breaking news sigue ahí. ¿Eso ¿En agosto también? Sí. Sin parar. O sea, el único episodio que no hay es el viernes. Bueno, en agosto creo que el podcast hacemos uno semanal de resumen de la semana, porque realmente tampoco pasan tantas cosas. Bueno, pues nos vemos en septiembre, ¿no? Sí, eso sí. Queda muy bien. Nos vemos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias también a UAX Rafa Nadal por juntarnos. Y nos vemos próxima semana, que estamos a punto también de irnos de vacaciones nosotros. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao.